Para la primavera de 1944, la situación de la Alemania nazi era cada vez más sombría, ya carecía de recursos clave y estaba bajo una enorme presión en el este, mientras que los aliados occidentales se preparaban para lanzar su tan esperada invasión de Europa Occidental. A pesar de todo, el líder de Alemania, Adolf Hitler, veía con optimismo el día D. Su plan era sencillo: reforzar las defensas occidentales, lanzar un furioso contraataque y arrojar a los aliados de nuevo al mar. Después de eso, podría concentrar toda su fuerza contra la Unión Soviética y terminar la guerra. Para Hitler, el resultado de esta campaña sería decisivo. En el episodio anterior de nuestra serie sobre el día D, analizamos la batalla aérea por Normandía. En esta ocasión, nos centraremos en los combates en tierra que harían o romperían la operación. ¿Por qué algunas playas fueron más sangrientas que otras? ¿Por qué fallaron los contraataques alemanes? ¿Y por qué les costó tanto a los aliados romper el frente en Francia? Para responder a estas preguntas, contamos con la ayuda de Jonathan Ferguson, del Royal Armouries, quien examinará algunas de las armas más importantes del día D, pero más sobre él más adelante. Este es el teniente general Sir Frederick E. Morgan. Quizás nunca hayas oído hablar de él, pero en su rol como Cossack, Morgan fue quien escribió el primer plan para la Operación Overlord, la invasión aliada de Europa. El sitio de desembarco aliado sería Normandía, pero con una operación de engaño importante que desviaría la atención alemana hacia el Pas-de-Calais. Las fuerzas aerotransportadas asegurarían los flancos, mientras que las fuerzas de asalto desembarcarían con los estadounidenses a la derecha y los británicos y las fuerzas del Commonwealth a la izquierda. En lugar de capturar un puerto importante, Morgan también ideó una solución ingeniosa: transportar dos puertos prefabricados a través del canal para abastecer una ruptura aliada. Cuando Dwight Eisenhower fue designado comandante de SAF y Bernard Montgomery, comandante de las fuerzas terrestres aliadas en diciembre de 1943, la responsabilidad de Overlord pasó a sus manos. Pero el único cambio importante que realizaron fue aumentar la fuerza de los desembarcos aéreos y marítimos. Con un frente más amplio, el primer objetivo sería Caen y después el puerto de Cherburgo. Tras sobrevivir al inevitable contraataque alemán, Montgomery esperaba que los alemanes se replegaran a posiciones defensivas a lo largo del río Sena dentro de 3 meses de los desembarcos, pero eso no significaba que esta campaña fuera a ser fácil. Las divisiones elegidas para llevar a cabo la invasión fueron reforzadas con unidades adicionales. Tanto las fuerzas británicas y del Commonwealth como las estadounidenses estaban equipadas con tanques Duplex Drive, DD, que nadarían hacia la costa, mientras que los británicos se reforzaron aún más con armamento especializado. En lugar de enfrentarse a los tanques enemigos, los tanques que desembarcaron en las playas estaban principalmente destinados a proporcionar apoyo de fuego para la infantería, suprimiendo las posiciones de armas y búnkeres enemigos. Muchos de ellos fueron los llamados Fannies, como este, que fue la creación del mayor general Sir Percy Hobart, Churchill Aviary, por sus siglas en inglés de Armored Vehicle Royal Engineers. Estaba equipado con lo que se conocía como un mortero de espigón, en lugar de un cañón de tanque estándar, lo que le permitía disparar grandes cargas explosivas capaces de destruir búnkeres y posiciones fortificadas. También podía equiparse con varios accesorios que ayudaban en el movimiento de otros vehículos a través de la playa, como un pequeño puente de celosía, una bobina, que era un gigantesco rollo de lona que podía desplegarse sobre la arena blanda, o grandes paquetes de madera conocidos como fascines que se podían usar para rellenar zanjas y fosos. Mientras la enorme fuerza de invasión se acumulaba en Gran Bretaña, incluida un ejército falso completamente creado para atacar Calais, los alemanes estaban reforzando sus defensas. Para este punto de la guerra, la fuerza aérea y la marina alemanas ya estaban exhaustas. Así que la defensa de la Europa fortaleza recaía sobre el ejército alemán y en particular sobre el grupo de ejércitos B, comandado por el mariscal de campo Owen Rommel. Rommel creía que la mejor oportunidad de Alemania para contrarrestar una invasión sería detener a los aliados en la orilla, en la tan mencionada Murallas Atlánticas, comenzada en 1942. La muralla aún no estaba terminada,
pero desde principios de 1944, Rommel supervisó un fortalecimiento masivo de las fortificaciones existentes, agregando búnkeres, emplazamientos de armas, obstáculos en las playas y millones de minas, muchas de ellas en el sector de Normandía. Las unidades encargadas de mantener estas posiciones eran tan variadas como las defensas mismas, aunque había 58 divisiones alemanas en el teatro de operaciones para mayo de 1944. Muchas de ellas eran tropas de guarnición de mala calidad, de las cuales se había extraído a los más aptos y capaces para alimentar la matanza en el este. Destruir a los invasores dependería de las 9 divisiones de panzers y una de granaderos de panzer que había en el teatro, con un total de 1.400 tanques y cañones autopropulsados. El único problema era que Rommel no tenía control sobre ellos. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante de todas las fuerzas del ejército alemán en el oeste, y el general Gerd von Schweppenberg, comandante de la reserva acorazada del Grupo Panzer del Oeste, no estaban de acuerdo con Rommel, abogaban por una estrategia de defensa en profundidad. Manteniendo los panzers más alejados, Rommel quería que los panzers se posicionaran mucho más cerca de los sitios de aterrizaje más probables. Sabía que los aliados tenían superioridad aérea, lo que restringiría significativamente el movimiento en la batalla de maniobra que favorecían Rundstedt y Schweppenberg. No solo eso, sino que si se permitía a los aliados establecer una cabeza de playa, sus vastos recursos en hombres y material asegurarían que pudieran desgastar los recursos limitados de Alemania al alimentar continuamente nuevas divisiones en Francia. Al final, después de que la disputa llegara a Hitler, se alcanzó un compromiso tácticamente insostenible. De las 9 divisiones de panzers y una de granaderos de panzer en el oeste, Rommel recibiría 3, Schweppenberg recibiría 4 para mantener en reserva, mientras que las 3 restantes se desplegarían en el sur de Francia como parte del nuevo grupo de ejércitos G. Hitler también estipuló que el grupo Panzer del Oeste solo podría ser desplegado con su permiso, lo que resultaría costoso para los alemanes en el día D. El día D estaba programado para el 5 de junio de 1944, pero en los días previos, unas condiciones meteorológicas terribles obligaron a Eisenhower a posponer la invasión 24 horas. Esta fue una decisión difícil. Cualquier retraso hacía cada vez más difícil mantener la operación en secreto, pero durante el 4 y 5 de junio, los meteorólogos predijeron una pausa temporal en el mal tiempo y, basándose en esta información, Eisenhower ordenó que la invasión procediera el 6 de junio. Esta es la carta que se entregó a miles de tropas destinadas a Normandía en la víspera de la invasión, escrita por el comandante supremo Eisenhower. En ella, dice que la tarea no será fácil, que el enemigo está bien entrenado, bien equipado y curtido en combate, pero también expresa su plena confianza en el coraje, la dedicación al deber y la destreza en la batalla de las tropas, y que no se aceptará nada menos que la victoria. Para los hombres que recibieron esta carta, había, por supuesto, una mezcla de sentimientos, pero el estado de ánimo fue capturado de manera excepcional por el entonces mayor James Robert Morgan, quien era segundo al mando del 120º Regimiento Ligero de Antiaérea Británico. En esta carta a su esposa, escrita en la parte posterior del mensaje de Eisenhower, Morgan dice: «Estoy esperando con ansias las próximas horas, ahora mismo, parezco el Padre Navidad con todo el equipo y los binoculares colgando de mi pecho. Bueno, mi amor, pronto estaré de regreso con ustedes dos. Guarda algunos tomates para mí y guarda esta carta como un recordatorio de un evento extraordinario en la historia. Todo mi amor, Jem». Las primeras tropas aliadas en Normandía fueron las fuerzas aerotransportadas británicas y canadienses de la 6ª División Aerotransportada, aterrizando en planeadores y por paracaídas al este de Sword Beach. Su tarea principal era capturar y mantener puentes importantes sobre el río Canquenal y el río Orne. A pesar de aterrizajes dispersos, lograron capturar sus objetivos, pero para mantenerlos, las tropas ligeras tuvieron que repeler los contraataques blindados alemanes. Para contarnos más, aquí está Jonathan Ferguson, del Royal Armouries.
Hola, soy Jonathan, en el Centro Nacional de Armas, en el Museo Royal Armories, y estoy aquí con el Piot. Piot significa proyectil de infantería antitanque. Hay una idea equivocada de que es una especie de gran catapulta de resortes, lo cual es absolutamente falso. El resorte está aquí para absorber el enorme retroceso, ya que lo que realmente es un mortero de espigón, normalmente disparado desde el suelo, pero aquí se dispara desde el hombro. La idea de aprovechar el efecto Monroe que está en este mortero, pero desde un arma portátil es lo que hace que este dispositivo sea verdaderamente notable y mucho mejor de lo que la gente pensaba, aunque tiene limitaciones, ya que debes estar muy cerca. Tiene una trayectoria curva y el primer impacto podría rebotar si no golpea de la forma correcta. Una de las historias más icónicas del uso del Piot en el día D está relacionada con el puente Pegasus. El mayor John Horn, de la compañía de Segundo Batallón de los regimientos de Infantería Ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire, relata la historia del sargento Thornton, quien esencialmente salva el día con un Piot. Logró acercarse lo suficiente a un tanque para darle un golpe decisivo, justo cuando Howard estaba a punto de ordenar a los hombres que avanzaran con granadas antitanque. Thornton disparó con el Piot y derribó el tanque, lo que hizo que los alemanes pensaran que había artillería antitanque en juego, deteniendo lo que estaban haciendo y dando vuelta a la batalla en ese puente. Aunque podría haber sido cierto que la situación fuera también fatal con el Piot, este realmente dio un golpe por encima de su peso. Al oeste, las divisiones aerotransportadas 61ª y 82ª estaban aterrizando en la península de Cotentin y Tappen, detrás de Utah Beach. Debían asegurar las salidas, permitiendo que las tropas anfibias que desembarcarían más tarde en la mañana pudieran avanzar hacia el puerto vital de Cherburgo. Las zonas de lanzamiento debían ser marcadas por los conocidos Pathfinders, que usaban transpondedores especiales llamados Uricas. Sin embargo, cuando saltaron, una gran capa de nubes cubría la península de Cotentin, lo que hizo que muchos de los Pathfinders se desorientaran. Cuando aterrizaron, muchos no lograron hacer funcionar los Uricas. El resultado fue caos. A medida que avanzaban las primeras horas del día D, la situación sobre el terreno se volvía más caótica para los aliados, pero también para los defensores alemanes, quienes se vieron rápidamente sorprendidos y desbordados por la magnitud de la operación, aunque las primeras oleadas de tropas en las playas fueron intensamente atacadas. Especialmente en Omaha, la lucha por Normandía no solo se libraba en las playas, sino también en el aire, el mar y la retaguardia, donde los soldados y oficiales aliados se enfrentaban a desafíos monumentales. En la zona de Utah Beach, las primeras horas del desembarco fueron marcadas por una relativa facilidad, no tanto por la debilidad de las defensas alemanas, sino más bien por el azar y el inesperado desvío de las tropas que fueron lanzadas más al sur de su punto de desembarco asignado. La confusión reinante entre las fuerzas alemanas que se encontraban en esa área permitió a los aliados un avance mucho más fluido. La rápida explotación de esta ventaja inicial por parte de los comandantes aliados contribuyó a que el desembarco fuera considerado un éxito rotundo en ese sector, con tan solo 197 bajas, un número sorprendentemente bajo dado el contexto de la invasión. Mientras tanto, al este, en Omaha Beach, las cosas no fueron tan sencillas. La playa, dominada por altos acantilados y rodeada de una densa malla de alambre de espino y minas, fue un terreno de muerte para los hombres que intentaron desembarcar allí. Las defensas alemanas en este sector eran imponentes y las unidades alemanas encargadas de mantener la costa estaban bien atrincheradas. A pesar de los intensos bombardeos aéreos y navales previos al desembarco, las defensas alemanas resistieron ferozmente, causando enormes bajas en las fuerzas aliadas, especialmente entre los hombres del 29º Regimiento de Rangers estadounidense. La lucha en Omaha se convirtió en una sangrienta batalla en la que la valentía de los soldados y la extraordinaria habilidad táctica de algunos comandantes fueron los factores que finalmente permitieron a los aliados lograr su objetivo. Uno de los momentos más cruciales en la lucha por Omaha fue la batalla por las colinas que rodeaban la playa. Los defensores alemanes, bajo el mando de oficiales experimentados,
Tenían una ventaja significativa desde sus posiciones elevadas. Sin embargo, la determinación de los soldados aliados, especialmente los del 116º Regimiento de Infantería de la 29ª División, fue inquebrantable. Con el tiempo, a medida que los comandantes estadounidenses lograron organizar una ofensiva coordinada, las fuerzas aliadas comenzaron a avanzar hacia el interior. Un factor clave que marcó la diferencia en la batalla de Omaha fue el uso de tanques de apoyo, especialmente los llamados tanques fluviales DD, Duplex Strad. Estos tanques, que fueron diseñados para nadar hasta la orilla y proporcionar apoyo a las tropas de desembarco, jugaron un papel fundamental en la lucha en las playas. Muchos de estos tanques fueron destruidos por los intensos disparos alemanes, pero algunos lograron llegar a la costa y fueron cruciales para proporcionar fuego de apoyo a las tropas que luchaban en las dunas y las trincheras. En cuanto a las tropas aerotransportadas, las divisiones 101ª y 82ª, a pesar de las dificultades que enfrentaron durante el aterrizaje, cumplieron su misión de asegurar los accesos y las rutas de comunicación para el ejército de desembarco. A medida que la noche avanzaba, las primeras unidades de la 101ª, que había aterrizado detrás de Utah Beach, lograron capturar posiciones clave, mientras que las unidades de la 82ª, que habían aterrizado en la península de Cotentin, consiguieron mantener su avance hacia el interior. Sin embargo, no todo fue fácil para los paracaidistas. La dispersión de las unidades debido a la mala visibilidad y la imprecisión de los lanzamientos hizo que muchos de los soldados se encontraran aislados y fuera de contacto con sus compañeros. A pesar de esto, su habilidad para improvisar y adaptarse rápidamente al terreno les permitió cumplir con éxito sus objetivos, aunque no sin sufrir bajas considerables. Una de las historias más notables de esta parte de la operación es la de un soldado de la 82ª División Aerotransportada, el sargento Floyd Corrington, un joven de 29 años. Fue uno de los miles de paracaidistas que saltaron en la oscuridad de la noche del 5 al 6 de junio. Durante su descenso, su avión fue alcanzado por fuego antiaéreo, lo que lo desvió de su ruta y lo llevó a aterrizar en una zona equivocada, al sur del punto de desembarco previsto. A pesar de los problemas logísticos, Corrington logró reagruparse con otros miembros de su unidad y se unió al asalto para asegurar la aldea de Besadedel. Sin embargo, durante la lucha, Corrington fue gravemente herido y, más tarde, se reportó como muerto en combate. Su casco fue encontrado cerca de la aldea, un recordatorio sombrío de la ferocidad de los combates y del sacrificio de los hombres que lucharon en las primeras horas del día D. En cuanto a la lucha aérea, la superioridad de los aliados en el aire fue un factor crucial que contribuyó a la eventual victoria. A pesar de las dificultades iniciales que los bombarderos enfrentaron debido a las condiciones meteorológicas y la defensa aérea alemana, la destrucción de las comunicaciones y las líneas de suministro alemanas en Normandía resultó ser un golpe devastador para la capacidad de respuesta alemana. Las incursiones aéreas aliadas, junto con el constante acoso de los bombarderos de largo alcance, obligaron a las fuerzas alemanas a mantenerse en una constante alerta, lo que redujo su capacidad para organizar una defensa eficaz contra la invasión. El liderazgo de figuras clave como Dwight D. Eisenhower y Bernard Montgomery también jugó un papel esencial en el éxito de la operación. Eisenhower, como comandante supremo de las fuerzas aliadas, demostró una gran habilidad para gestionar la presión y tomar decisiones difíciles. La famosa carta que escribió a sus tropas antes del desembarco, en la que expresaba su confianza en sus habilidades y su determinación para asegurar la victoria, fue un faro de moral para los soldados que se preparaban para una de las batallas más decisivas de la historia. Por su parte, Montgomery, al mando de las fuerzas terrestres británicas, jugó un papel crucial en la planificación de la invasión y en la coordinación de las fuerzas que atacarían las playas de Normandía. Su estrategia de romper el frente alemán y avanzar hacia el interior fue esencial para la creación de una cabeza de playa aliada que eventualmente permitiría la liberación de Francia y el comienzo de la caída de la Alemania nazi. A medida que el día avanzaba,
los combates se intensificaron y las playas de Normandía se convirtieron en escenarios de una lucha feroz y sin cuartel. La fuerza de la marea de tropas aliadas que llegaban de todas partes del mundo, combinada con el inmenso poder de fuego de los bombarderos y la artillería naval, fue lo que finalmente rompió la resistencia alemana en las primeras horas del día D. En las horas siguientes, las tropas británicas y canadienses que aterrizaban en Sword, Juno y Gold Beaches lucharon por abrirse camino hacia el interior, enfrentándose a fuertes resistencias de las fuerzas alemanas, pero también beneficiándose de la desconcertante y desconcentrada defensa enemiga, que luchaba por organizarse debido a la confusión de los lanzamientos aéreos y los ataques de los paracaidistas. Mientras tanto, en el sector de Utah Beach, las tropas estadounidenses ya habían comenzado a avanzar más allá de la playa y hacia el interior de la península de Cotentin, avanzando hacia Cherburgo, una de las ciudades portuarias más importantes que era crucial para asegurar la logística de la invasión aliada. La guerra de desgaste que se desató en las siguientes semanas en Normandía no sería fácil para ninguno de los bandos, pero el día D marcó el comienzo de la liberación de Europa. La batalla por Normandía continuaría durante semanas, con los alemanes lanzando contraataques desesperados y los aliados luchando por consolidar su presencia en el continente, pero en el fondo de todo, la victoria ya estaba escrita en la arena de las playas de Normandía, el sueño de Hitler de revertir la situación con un contraataque se evaporaba rápidamente mientras las fuerzas aliadas, con sus enemigos acorralados, avanzaban cada vez más hacia el corazón de Europa. A medida que las primeras horas del día D se convirtieron en días de intensos combates, las fuerzas aliadas comenzaron a tomar el control de las playas de Normandía, pero la verdadera batalla por la liberación de Europa Occidental estaba lejos de terminar. A pesar del heroísmo de las tropas, tanto aliadas como alemanas, el conflicto estaba solo comenzando, y la lucha por asegurar las posiciones clave en Normandía sería prolongada, costosa y brutal. Mientras las tropas estadounidenses, británicas y canadienses seguían luchando por consolidar sus posiciones en las playas, las fuerzas alemanas comenzaban a reagruparse y a reorganizarse. En el este, las fuerzas alemanas habían sido profundamente debilitadas, pero aún mantenían una considerable fuerza defensiva. La lucha en Normandía no solo se libraba en las playas, sino también en los pueblos y ciudades cercanas, donde las tropas aliadas luchaban por cada metro de terreno. El comandante de las fuerzas británicas y del Commonwealth, Bernard Montgomery, estaba convencido de que la clave para avanzar rápidamente hacia el interior de Francia era tomar la ciudad de Caen. Esta ciudad estratégica, situada al este de la playa de Juno, se convirtió en un objetivo crucial para los aliados. Sin embargo, la resistencia alemana en Caen fue feroz, y los combates en las afueras de la ciudad se convirtieron en una lucha sangrienta de desgaste. Caen no se caería rápidamente. A pesar de los esfuerzos británicos y canadienses por tomarla, los alemanes lograron mantener una feroz resistencia durante varios días. El bombardeo masivo aliado y la constante presión de las fuerzas terrestres ayudaron a desgastar las defensas alemanas, pero no fue hasta el 9 de julio que los británicos y canadienses pudieron finalmente asegurar la ciudad. Sin embargo, el precio fue alto. Con miles de bajas aliadas y alemanas, la batalla por Caen se convertiría en uno de los momentos más recordados de la campaña, no solo por la intensidad del combate, sino por la importancia estratégica de la ciudad en la conexión entre las fuerzas aliadas en el norte y las del sur de Normandía. Mientras tanto, al oeste, las fuerzas estadounidenses en Utah y Omaha Beach avanzaban más lentamente. En Utah, los avances fueron relativamente más rápidos debido a la menor resistencia alemana en la zona, especialmente después de que los desembarcos inesperadamente se desviaran hacia una zona menos defendida. Sin embargo, en Omaha, la lucha continuó siendo brutal. Los primeros intentos de avance fueron detenidos por las fuertes defensas alemanas, que desde sus posiciones en las alturas de la costa tenían un dominio absoluto sobre la playa. A lo largo de los días siguientes, la lucha en Omaha se convirtió en una batalla por la supervivencia. Los hombres del 29º Regimiento de Rangers, los cuales habían sido los primeros en llegar a la playa,
fueron esenciales para romper la resistencia alemana. A pesar de sufrir bajas considerables, los Rangers lograron escalar las empinadas colinas que rodeaban la playa, desmantelando las posiciones defensivas alemanas y permitiendo que las tropas de infantería avanzaran. La clave para el avance en Omaha fue la perseverancia y la valentía de los soldados que, a pesar de las bajas, continuaron empujando hacia el interior. Sin embargo, el gran problema para los aliados era la falta de comunicación entre las distintas unidades. Esto se convirtió en un tema recurrente durante las primeras horas y días del desembarco, cuando muchos de los oficiales y soldados quedaron aislados debido a la confusión de los saltos de paracaídas, las oleadas de desembarco y la complejidad del terreno. Por otro lado, la llegada de los tanques DD, Duplex Strad, fue un factor crucial en la lucha en la playa. Estos tanques, que originalmente se diseñaron para nadar hasta la orilla, tuvieron un desempeño variado, mientras que muchos fueron destruidos por las potentes armas alemanas antes de llegar a la costa. Algunos lograron alcanzar la arena y proporcionar un apoyo vital en las primeras horas del desembarco. A medida que las fuerzas terrestres aliadas aseguraban una cabeza de playa, los tanques comenzaron a avanzar por las carreteras que conducían hacia el interior de Francia, permitiendo que las tropas aliadas avanzaran más rápido de lo esperado. No obstante, a medida que avanzaban hacia el interior, las fuerzas aliadas se encontraban con un sistema de defensa alemán cada vez más robusto en muchas áreas. Los alemanes habían preparado posiciones de combate fortificadas, con líneas de trincheras, nidos de ametralladoras y búnkeres reforzados. Las fuerzas alemanas no solo resistían en las playas, sino que también seguían luchando desde posiciones defensivas más profundas. Esto obligó a los aliados a luchar en una guerra de desgaste, avanzando lentamente pero con determinación. En el sector de la 101ª División Aerotransportada, las tropas de paracaidistas comenzaron a sufrir los efectos del agotamiento. A pesar de haber asegurado con éxito las rutas hacia el interior y bloqueado las posibles salidas de las fuerzas alemanas, las unidades aerotransportadas se encontraron luchando no solo contra las fuerzas alemanas, sino también contra las dificultades logísticas. El suministro de municiones, alimentos y equipos se convirtió en una constante preocupación, ya que los paracaidistas no solo debían enfrentarse al enemigo, sino también a la amenaza del aislamiento. En las zonas rurales y en las ciudades cercanas a las playas, los combates continuaban y las fuerzas alemanas, aunque superadas en número y recursos, mostraron una tenacidad admirable. En lugares como Saint-Lô y Carentan, las fuerzas alemanas seguían resistiendo con todas sus fuerzas, lo que retrasó el avance aliado. Las divisiones de panzers que habían sido reagrupadas por los alemanes se desplegaron en un intento desesperado por contener el avance aliado. Sin embargo, la falta de coordinación entre las diferentes ramas del ejército alemán, combinada con la superioridad aérea aliada, significó que estos contraataques fueron en gran parte infructuosos. Las fuerzas alemanas en Normandía se encontraban en una posición cada vez más vulnerable. Aunque aún tenían divisiones acorazadas y otras unidades móviles, su capacidad para maniobrar era extremadamente limitada. El dominio aéreo de los aliados les permitió atacar con precisión las concentraciones de tropas alemanas, destruyendo depósitos de municiones, nudos de transporte y líneas de comunicación. Al mismo tiempo, los aliados continuaban bombardeando las ciudades y pueblos de la región para debilitar aún más la capacidad de los alemanes para resistir. En la ciudad de Cherburgo, uno de los principales puertos de la región, las fuerzas aliadas estaban decididas a tomar la ciudad a toda costa. Cherburgo era vital para el suministro logístico de las fuerzas aliadas, ya que permitiría la llegada de refuerzos, equipos y suministros en una escala mucho mayor que los puertos más pequeños. Las fuerzas estadounidenses, que habían avanzado desde Utah Beach, finalmente rodearon Cherburgo el 18 de junio. Sin embargo, las fuerzas alemanas resistieron ferozmente, y la ciudad no caería sin antes sufrir una serie de duros combates urbanos. Para los aliados, Cherburgo era un objetivo primordial, pero también representaba una gran dificultad debido a la resistencia alemana. La ciudad estaba bien defendida por el ejército alemán,
Y los combates por cada bloque y cada edificio fueron largos y sangrientos. A pesar de las bajas considerables, las fuerzas estadounidenses finalmente consiguieron tomar la ciudad el 27 de junio, pero a un alto precio. Las fuerzas alemanas, al verse completamente rodeadas, tuvieron que rendirse, pero muchos de ellos fueron capturados o muertos durante los enfrentamientos. La captura de Cherburgo fue un paso crucial para el avance aliado en Francia, pero no el último. Las fuerzas alemanas seguían resistiendo en las zonas rurales y en las ciudades del interior. Mientras tanto, los aliados continuaban afianzando sus posiciones en las playas y avanzando hacia el este. Cada pueblo que caía bajo el control aliado significaba una nueva victoria, pero también un nuevo reto. Las fuerzas alemanas, aunque superadas en número y recursos, no estaban dispuestas a rendirse fácilmente. De hecho, los alemanes decidieron lanzar varios contraataques en un intento por recapturar el terreno perdido. Estos ataques, aunque sorprendentes en su ejecución, fueron en gran parte infructuosos. La falta de recursos y el debilitamiento de las divisiones alemanas hicieron que estos contraataques fueran imposibles de sostener. La lucha por Normandía continuó hasta principios de agosto, cuando las fuerzas aliadas finalmente lograron romper el frente alemán. A medida que las fuerzas alemanas se retiraban hacia el interior, las tropas aliadas comenzaron a avanzar hacia París. El siguiente gran objetivo, la batalla por la liberación de Francia, estaba en su punto máximo, y aunque el día D había sido un éxito para los aliados, el camino hacia la victoria total aún sería largo y costoso. Con el avance de las fuerzas aliadas, la liberación de París se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la campaña. Los franceses, que habían estado bajo ocupación alemana durante casi 4 años, finalmente vieron la luz al final del túnel. La caída de París representaba no solo un golpe devastador para los nazis, sino también un simbolismo de la resistencia del pueblo francés y de los aliados que luchaban por su libertad. A pesar de las dificultades, los aliados sabían que la guerra aún no había terminado. La lucha por Europa Occidental estaba lejos de concluir, pero el día D había marcado el principio del fin para el régimen nazi. La batalla por Normandía fue solo la primera de muchas otras que se librarían en los meses venideros. Pero fue también el punto de inflexión que llevó a la derrota final de Hitler y la liberación de Europa. La caída de Cherburgo en junio de 1944 marcó un hito crucial en la invasión aliada de Normandía, pero también fue solo el principio de una lucha que continuaría a lo largo del verano. A pesar de la captura de este vital puerto, el avance hacia el interior de Francia no fue sencillo. La resistencia alemana se mantenía feroz, especialmente por parte de las unidades blindadas y de las fuerzas de élite que aún quedaban en la región. Aunque la superioridad numérica y logística de los aliados estaba empezando a inclinar la balanza a su favor, la estrategia alemana de una defensa rígida y de contraataques periódicos seguía siendo una amenaza significativa. Una de las principales dificultades que enfrentaron los aliados fue la necesidad de consolidar una cabeza de playa lo suficientemente grande como para permitir el desembarco de nuevas tropas y suministros. Mientras se mantenían las líneas de avance hacia el interior, la lucha por la toma de las ciudades y pueblos clave, especialmente Caen, continuó siendo un obstáculo. La importancia estratégica de esta ciudad no solo radicaba en su ubicación, sino también en su simbolismo para ambos bandos. Para los británicos y los canadienses, la captura de Caen era esencial para mantener la continuidad del frente, y su resistencia se convirtió en una cuestión de orgullo para las fuerzas alemanas. Durante semanas, las fuerzas británicas y canadienses lucharon duramente para tomar Caen, pero a pesar de los continuos esfuerzos, la ciudad no caería sin antes sufrir una enorme cantidad de bajas. La batalla de Caen se convirtió en una de las más emblemáticas de la campaña de Normandía, con sus soldados enfrentándose a una defensa meticulosamente organizada. Los soldados británicos, bajo el mando del general Bernard Montgomery, trataron de avanzar en una serie de ataques a lo largo del mes de junio, pero la fortaleza de las posiciones alemanas dificultó enormemente el progreso. Las fuerzas canadienses, que formaban parte del Tercer Ejército Británico,
lograron abrir una brecha en las defensas alemanas, pero a un precio altísimo en términos de vidas humanas. El intenso bombardeo aéreo y los ataques de artillería ayudaron a debilitar las defensas alemanas, pero la naturaleza del terreno y la feroz resistencia de los soldados del Tercer Reich hicieron que la toma de la ciudad fuera un proceso largo y costoso. Para los británicos, la victoria en Caen era crucial, ya que representaba la llave para avanzar hacia el resto de Normandía y permitir un despliegue más amplio de fuerzas en el interior de Francia. Finalmente, el 9 de julio, tras semanas de combate sin tregua, las fuerzas británicas y canadienses consiguieron tomar la ciudad, pero a costa de cerca de 50.000 bajas, la mayoría de las cuales fueron entre las filas aliadas. Mientras tanto, al sur de Normandía, las fuerzas estadounidenses estaban luchando con su propia serie de desafíos. A lo largo de las playas de Utah y Omaha, los avances iniciales fueron rápidos, pero pronto se toparon con una resistencia alemana mucho más fuerte de lo que se había anticipado. En el sector de Omaha Beach, la situación se complicó por la necesidad de reorganizar las fuerzas y asegurar el terreno, lo que resultó en un periodo de estancamiento. Las fuerzas estadounidenses tuvieron que realizar varios esfuerzos para superar las defensas alemanas que dominaban las colinas cercanas a la playa. Uno de los momentos más decisivos en esta lucha fue la acción del 116º Regimiento de Rangers, que logró escalar los acantilados bajo un fuego enemigo intenso y destruyó los puestos de observación alemanes. El avance hacia el interior se veía obstaculizado no solo por las fuerzas alemanas, sino también por la dificultad para mantener el suministro de equipo y municiones. El objetivo de las fuerzas aliadas era no solo asegurar el terreno, sino también garantizar el flujo continuo de recursos a través de la recién capturada Cherburgo. A medida que las unidades de infantería y tanques avanzaban, las fuerzas alemanas, que se habían reagrupado, lanzaban varios contraataques, especialmente en los flancos. Estos contraataques fueron más efectivos en el sector de la 101ª División Aerotransportada, donde las fuerzas aliadas, aunque exitosas en asegurar las rutas, enfrentaron constantes hostigamientos de unidades alemanas que intentaban cortar sus líneas de suministro. Los alemanes, bajo la dirección del mariscal de campo Owen Rommel, intentaron reorganizarse en la zona de la península de Cotentin, pero el peso de la invasión, sumado a la falta de suministros y el daño constante a las líneas de comunicación, hizo que la defensa fuera cada vez más difícil. Rommel, que había jugado un papel crucial en la preparación de las defensas de Normandía, también enfrentaba serias dificultades debido a la falta de recursos y de personal capacitado. Aunque los alemanes contaban con una considerable cantidad de divisiones acorazadas, muchas de ellas estaban dispersas y carecían de la coordinación necesaria para realizar un contraataque efectivo. En muchos casos, las divisiones alemanas estaban mal equipadas y sus tropas fatigadas, lo que les impedía resistir el empuje aliado de manera efectiva. Uno de los momentos más cruciales en la lucha por Normandía fue la famosa Operación Cobra, que comenzó el 25 de julio de 1944. Esta operación tenía como objetivo romper el frente alemán en el sector de la primera y segunda divisiones de Rangers y abrir una brecha que permitiría a las fuerzas aliadas avanzar rápidamente hacia el este, tomando la ciudad de Saint-Lô y luego apuntando hacia la región de Brest y más allá. La operación fue lanzada por el comandante estadounidense, el general Omar Bradley, con el apoyo del general George Patton, quien lideraba la Tercera Ejército de los Estados Unidos en el sur de Francia. La ofensiva Cobra fue un éxito rotundo para los aliados, ya que las fuerzas alemanas, incapaces de reorganizarse eficazmente, fueron arrasadas por el imparable avance aliado. Sin embargo, la victoria en esta operación no estuvo exenta de desafíos. Las fuerzas aliadas enfrentaron una fuerte resistencia, y el terreno accidentado de la región dificultó la rápida movilidad de los tanques y vehículos blindados. A pesar de estos obstáculos, la operación permitió a los aliados avanzar rápidamente y, para mediados de agosto, las fuerzas aliadas estaban a solo unos cientos de kilómetros de París, que se había convertido en uno de los objetivos más simbólicos y estratégicos de la campaña.
En paralelo, los combates en el sector aéreo continuaron siendo cruciales. La superioridad aérea aliada permitió a las fuerzas de la aviación bombardear posiciones clave alemanas, incluidas fábricas, depósitos de municiones y centros de comunicaciones. Sin embargo, los alemanes aún mantenían una capacidad defensiva significativa en el aire, y sus cazas, aunque menos numerosos que los aliados, continuaron representando una amenaza a medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia el interior. Los bombarderos aliados continuaron llevando a cabo operaciones de apoyo aéreo cercano, destruyendo posiciones de artillería, puentes y nudos de transporte que los alemanes utilizaban para reabastecerse. En la región de Normandía, la situación seguía siendo tensa. Los alemanes, aunque superados en número y recursos, seguían siendo una amenaza constante, lanzando contraataques limitados para frenar el avance aliado. A medida que los días se convirtieron en semanas, la lucha en Normandía se transformó en una guerra de desgaste, donde las fuerzas aliadas, a pesar de su dominio en el aire y en el mar, tuvieron que luchar constantemente para asegurar su victoria, pero con cada victoria aliada, las posibilidades de una victoria alemana se reducían. La ocupación de París, el 25 de agosto de 1944, fue el siguiente gran logro de los aliados. La capital francesa, que había estado bajo control nazi durante más de 4 años, finalmente fue liberada. La entrada triunfal de las tropas aliadas en París marcó un hito importante en la liberación de Europa y fue recibida con júbilo por la población francesa. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. Aunque París había caído, los combates en el resto de Francia y en el continente europeo continuarían. Y la guerra aún no había llegado a su fin. A medida que los aliados avanzaban hacia el este, la presión sobre las fuerzas alemanas aumentaba. Las fuerzas aliadas, ahora con una sólida cabeza de playa, continuaron avanzando hacia Alemania, liberando países como Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Mientras los nazis se veían obligados a retirarse hacia su propio territorio, la derrota alemana estaba cada vez más cerca, pero la lucha seguiría siendo feroz hasta el último momento. Después de la liberación de París en agosto de 1944, los aliados se encontraban en una posición estratégica excepcionalmente ventajosa. Sin embargo, aunque la caída de la capital francesa había sido un triunfo monumental, el verdadero desafío seguía adelante. La derrota final del Tercer Reich, que parecía ser cada vez más inevitable pero aún distante. A lo largo del verano de 1944, la lucha en Normandía había sido extremadamente costosa, tanto en términos humanos como materiales, pero también representaba el inicio de la liberación del continente europeo. La Operación Overlord había logrado lo que se había considerado imposible en 1943, a pesar de los contratiempos iniciales y las duras condiciones meteorológicas. Los aliados habían logrado mantener la iniciativa. A medida que los días se convertían en semanas, la agresividad de los ataques aliados y la debilidad de las fuerzas alemanas se hicieron más evidentes. Pero los combates seguían siendo intensos, y el camino hacia la derrota de Hitler aún era incierto. Al principio de agosto, la Operación Cobra había abierto una brecha significativa en las líneas alemanas en Normandía, permitiendo a las fuerzas aliadas una maniobra más libre hacia el este y el sur. La ofensiva de Cobra, dirigida por el general Omar Bradley, fue una jugada audaz que permitió a las fuerzas estadounidenses del primer ejército avanzar rápidamente hacia el interior de Francia. Aunque esta operación fue un éxito estratégico, el terreno accidentado y las posiciones defensivas alemanas hicieron que el avance fuera lento, lo que daba tiempo a los alemanes para reagrupar sus fuerzas y realizar intentos de contraataque. En ese momento, el general George Patton, comandante de la Tercera Ejército de los Estados Unidos, que operaba en el sur de Francia, se convirtió en una figura crucial en el esfuerzo por avanzar hacia el corazón de Europa. Patton, conocido por su estilo de liderazgo audaz y su capacidad para mantener la moral de sus tropas alta, fue un catalizador para la ofensiva aliada, que pronto avanzó rápidamente a través de ciudades y pueblos en el sur de Francia, liberando el territorio a su paso.
El 15 de agosto de 1944, los aliados lanzaron la invasión en el sur de Francia, conocida como la Operación Anvil Dragon, un esfuerzo para abrir otro frente que facilitara el avance hacia el norte. La operación resultó exitosa y para finales de agosto, las fuerzas aliadas habían avanzado lo suficiente para liberar gran parte del sur de Francia, incluyendo Marsella y Niza, lo que les permitió asegurar importantes puertos y establecer nuevas líneas de abastecimiento para sus tropas. A pesar de las victorias en el sur y el avance hacia el interior, las fuerzas alemanas no se dieron por vencidas, aunque la Wehrmacht estaba profundamente debilitada por la pérdida de Francia y la falta de recursos. Los nazis todavía contaban con algunas de sus divisiones mejor entrenadas en el este, y estaban decididos a hacer todo lo posible para frenar el avance aliado. La guerra en Europa ya no era solo un conflicto militar, sino también una batalla de desgaste en la que cada bando luchaba por mantener la moral de sus tropas y sus capacidades de resistencia. Los aliados, a pesar de su dominio aéreo y marítimo, enfrentaban ahora otro desafío: el agotamiento de sus fuerzas. Los soldados de las fuerzas expedicionarias aliadas estaban agotados después de meses de intensos combates, y las bajas seguían aumentando a medida que avanzaban más hacia el interior. La captura de ciudades como Cherburgo había sido crucial, pero también había dejado al ejército aliado con las manos llenas de trabajo en términos de reconstruir infraestructura, asegurar líneas de comunicación y suministros, y mantener la moral de las tropas. La falta de suministros y la interminable batalla por asegurarlos también se convirtieron en un dolor de cabeza para los mandos aliados. El constante avance en el sur de Francia, por ejemplo, estuvo marcado por dificultades logísticas. A pesar de haber asegurado puertos clave, las líneas de comunicación seguían siendo vulnerables, y las fuerzas alemanas, aunque mermadas, continuaban ofreciendo una resistencia feroz, especialmente en el corazón de Francia y en el noreste de Europa. En ese contexto, el liderazgo de figuras clave como el general Eisenhower y el comandante británico Bernard Montgomery seguía siendo esencial. Montgomery, conocido por su meticuloso enfoque y su capacidad para planificar ofensivas complejas, jugó un papel crucial en el avance de las fuerzas británicas y canadienses en el norte. A pesar de las críticas que recibió por algunas de sus tácticas, su capacidad para mantener la disciplina y cohesión dentro de las fuerzas aliadas fue vital para asegurar la victoria en Normandía y en el resto de la campaña de liberación. Mientras tanto, la lucha aérea seguía siendo una de las piezas más fundamentales del rompecabezas. Las fuerzas aéreas aliadas, sobre todo la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, y la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, USAF, mantenían una supremacía casi total en los cielos. Los ataques aéreos a las posiciones de los tanques alemanes, a las fábricas de armamento y a los puentes vitales seguían debilitando las capacidades de respuesta de la Wehrmacht. Además, la aviación también estaba involucrada en el apoyo cercano a las tropas terrestres, proporcionando bombardeos tácticos para destruir nidos de ametralladoras y otros puntos de resistencia. Los combates en el terreno también evolucionaron. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el este, encontraban un paisaje marcado por la devastación de la guerra. Las ciudades estaban arrasadas, y las fuerzas de resistencia locales en países como Bélgica y los Países Bajos seguían desempeñando un papel clave al proporcionar información y hostigar a las fuerzas alemanas que intentaban reagruparse. Las tropas aliadas, especialmente los estadounidenses, a menudo se enfrentaban no solo a soldados alemanes, sino también a los horrores de un continente destruido por la guerra, refugiados, desplazados, pueblos en ruinas y una población civil exhausta que había soportado años de ocupación nazi. En medio de esta vorágine, la moral de las tropas aliadas era puesta a prueba. Mientras algunos soldados veían la liberación de París como un avance hacia la victoria final, otros sabían que aún quedaban meses de intensos combates. El avance hacia Alemania sería largo y las fuerzas alemanas no se rendirían fácilmente. En el frente oriental, el Ejército Rojo había comenzado a hacer retroceder a las fuerzas alemanas en el frente oriental, pero la lucha en el oeste seguía siendo clave para la
Supervivencia del Tercer Reich. El final de la ocupación alemana de Francia no significaba el fin de la resistencia. En las ciudades de Normandía y en los pueblos cercanos, los partisanos y miembros de la resistencia seguían luchando, llevando a cabo atentados, sabotajes y ataques a pequeños contingentes alemanes que quedaban aislados en el territorio. A pesar de la derrota inminente de Alemania, la resistencia a la ocupación nazi siguió siendo feroz. En las semanas que siguieron a la liberación de París, los aliados avanzaron lentamente hacia el este, enfrentándose a un campo de batalla cada vez más desafiante. Las fuerzas alemanas, aunque bajo el comando de los más experimentados mariscales de campo como Herr von Rundstedt y Erwin Rommel, estaban agotadas y mal equipadas. Sin embargo, los alemanes seguían organizando contraataques desesperados, conscientes de que la caída del Tercer Reich se acercaba cada vez más, a pesar de los esfuerzos. Por mantener una defensa coherente, los aliados avanzaban implacablemente. En septiembre de 1944, las fuerzas alemanas comenzaron a retirarse de los Países Bajos, que estaban siendo rápidamente liberados por las tropas aliadas. El avance hacia el norte y el centro de Europa se volvió imparable, pero la lucha no estaba terminada aún. Las fuerzas alemanas, aunque desorganizadas y reducidas, comenzaron a planear sus últimas defensivas, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. Con la ocupación aliada de Francia prácticamente completa, las fuerzas aliadas comenzaron a concentrarse en una nueva fase de la campaña, el avance hacia Alemania. Durante este periodo, el frente occidental se estabilizó brevemente, pero el objetivo final seguía siendo claro: la derrota total de las fuerzas alemanas y la liberación de los países ocupados. Sin embargo, el terreno difícil, las líneas de suministro estiradas y las últimas ofensivas alemanas dificultaron el avance de las tropas aliadas hacia el este. Las fuerzas alemanas aún podían contar con una defensa en profundidad, basada en líneas de fortificaciones, bosques y terrenos montañosos. A medida que el invierno de 1944 se aproximaba, la cuestión de cómo los aliados continuarían avanzando sin un colapso logístico y sin mayores bajas se convirtió en un desafío aún mayor. El continuo empuje hacia el interior de Alemania estaba marcado por los combates cada vez más intensos. Los últimos contraataques alemanes, lanzados desde sus posiciones en el oeste y los territorios que aún controlaban, pondrían a prueba la capacidad de los aliados para mantener su superioridad estratégica. A pesar de los avances, los últimos meses de la guerra serían tan destructivos como los anteriores. Pero, ¿podrían los aliados continuar su ofensiva sin enfrentarse a mayores complicaciones logísticas o a una resistencia alemana más feroz? ¿O las fuerzas alemanas encontrarían una forma de resistir por más tiempo, alargando la guerra aún más? La respuesta no estaba clara. A medida que los aliados avanzaban hacia el corazón de Alemania, los combates se intensificaron. Las fuerzas alemanas, aunque exhaustas y diezmadas, no cedían. En cada pueblo y ciudad, los soldados alemanes luchaban hasta el último aliento, aferrándose a la última esperanza de una victoria imposible. A pesar de los esfuerzos por contener el avance aliado, la superioridad material y numérica de las fuerzas aliadas estaba empezando a ser definitiva. Sin embargo, a medida que se acercaban al corazón de Alemania, la pregunta seguía presente: ¿cómo responderían los alemanes a su inminente derrota? ¿Tendrían aún una carta que jugar o su caída sería inevitable?